acompaña en esta mañana el doctor Alfonso Laverne, porque hoy vamos a conversar sobre trastornos menstruales en la adolescencia. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Menstruales. Menstruales, correcto, así es. Menstruales en la adolescencia, correcto. Buenos días, doctor. Hablemos un poco de esto, entonces. Bienvenido a la cocina de Ají. Hablemos un poco de este tema porque, pues, generalmente las mamás, papás no saben a qué hora a sus niñas, a qué edad, perdón, a sus niñas les puede pasar lo que nosotros llamamos el desarrollo, que es Correcto. la primera menstruación de las niñas. ¿Usted Perfecto. podría ayudarme a aclarar algo? Muchas mamás, he escuchado conversaciones, dicen, ay, es que si a mí me pasó a los 13 años, a mi hija también le va a pasar. Sí, ¿Cuándo no esperar? necesariamente. Bueno, básicamente lo que llamamos menarca o menarquia, que es la primera menstruación que ocurre en la niña, en la mujer. Igual que la menopausia, la última menstruación. Entonces la menarquia puede ocurrir más o menos promedio, digamos que entre los 10 y 14 años. Es promedio, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero eso es lo que se considera. Normalmente ella va a ocurrir más o menos como 2 o 3 años después de lo que se conoce como telarquia, que es el desarrollo de los senos, cuando empiezan a crecer los senos y a veces la parte del desarrollo del vello púbico también. Y luego la menstruación va a venir unos años después. O sea, eso no es que va a ocurrir al mismo tiempo. Entonces, esto le puede ir orientando a la madre, decir, bueno, ya dentro de un tiempo va a venir la menstruación y la primera menstruación. Cuando ocurre la menarquia, normalmente en casi más de la mitad de las personas o de las niñas no se presenta un ciclo menstrual regular. Generalmente al principio puede haber muchas irregularidades. Entonces nosotros tenemos básicamente algunos trastornos como es alteraciones del ritmo menstrual o lo que conocemos como amenorrea, que es cuando no viene la regla, que puede ser primaria o simplemente no llega al desarrollo, o secundaria, que se menstruó y dejó de menstruar. Trastornos en el ciclo, que puede ser un ciclo normal, consideramos que puede ser entre cada 21 días y cada 35 días la menstruación, y un periodo de hasta 7 o 8 días de sangrado. Cuando esto se altera, entonces eso son alteraciones que tenemos que investigar a ver qué es lo que está pasando. Las razones por las cuales se puede dar estos trastornos, ¿cuáles serían? Bueno, hay muchas cosas, pero tenemos que empezar a hacer una serie de evaluaciones. Primero, una buena historia clínica. Muchas veces, por ejemplo, la alimentación. Una niña que se alimenta mal, que tiene periodos o que tiene trastorno que se conoce como anorexia, puede tener problemas del desarrollo, problemas a nivel de su menstruación. El ejercicio exagerado también puede provocar alteraciones en el ciclo de la menstruación. Pero tenemos que ir a investigar, porque la mayoría de las veces puede haber un desarrollo o una falta del desarrollo en lo que se conoce como el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que son áreas, por ejemplo, el hipotálamo es una parte del cerebro donde se producen unas hormonas que estimulan a otra glándula, que es la hipófisis, para que produzcan otras hormonas para que estimulen al ovario, que es el que va a producir la hormona, el estrógeno, la progesterona, básicamente, que es lo que va a hacer que entonces venga el desarrollo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que evaluar que eso esté bien. Tenemos también que evaluar que los órganos pélvicos o órganos internos de la niña estén bien desarrollados. Existe una cosa que se conoce como el síndrome de Turner, que simplemente no hay desarrollo de órganos genitales internos. Entonces, si no hay una menstruación, no hay un útero, no hay por dónde menstruar. Claro. ¿En qué momento como madre, por ejemplo, debo preocuparme? ¿Qué puede ser una señal de que algo no está bien en el desarrollo de mi niña? Bueno, normalmente esperar que pasen los 12, 13, 14 años. Si a esa edad no hay desarrollo, normalmente también en esta fase todavía la niña está siendo vista por el pediatra. Entonces, posiblemente él va a empezar a investigar, a averiguar, a orientar antes de canalizar a un médico especialista, a un ginecólogo. Hoy en día inclusive hay ginecólogos especialistas en la infancia y la adolescencia que tienen mucho más experiencia manejando estos casos. Pero
Yo pienso que hay que darle tiempo. Y o sea, el hecho de que si la madre se desarrolló a una edad, no necesariamente la hija va a ser igual. O sea, claro, hay un factor genético, hay algo que puede ser parecido, pero no necesariamente igual. Consulta, doctor, una pregunta. ¿Los anticonceptivos pueden causar también este tipo de trastornos y demás? Bueno, normalmente en esta etapa la mayoría no están tomando anticonceptivos. Obviamente, si ya empezaron vida sexual, entonces ya eso cambia. El anticonceptivo nos puede ayudar muchas veces a manejar algunos trastornos menstruales. Eso lo he escuchado, Sí, ¿no? por la ejemplo. carga hormonal que tiene. Exacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una niña está menstruando abundantemente, primero tenemos que ver si esa menstruación abundante le está causando alteraciones en sus niveles de sangre. Por ejemplo, si su hemoglobina está baja, entonces tenemos que evaluar, pues darle un tratamiento para tratar de subirla y podemos entonces manejar. Hay un esquema que nosotros podemos utilizar para ver si en ese nivel nosotros empezamos a utilizar anticonceptivos orales para empezar a regular. ¿Cómo hacemos? Por eso, si una chica viene con un sangrado abundante de muchos días, pues nosotros podemos utilizar el anticonceptivo 2 veces al día, 3 veces al día, hasta parar el sangrado y después seguirla con el anticonceptivo hasta que la logremos regular. Pero siempre es importante investigar la causa. Claro, Muy bien, definitivamente. importante. Así como curiosidad también, porque o sea, estoy segura que de repente muchas chicas también jóvenes tienen esa duda. Usualmente el tema de los días, el tiempo, esto puede ser también visto como un trastorno, si por lo menos se pasa y es algo que puede durar 9 días, 10 días menstruando. Sí, como dije, más o menos el promedio es hasta 7 días. Ok, Y entonces ya si pasa 8 o 9 días y una menstruación muy abundante hay que investigar. ok. ¿Qué otras cosas? Bueno, podemos hacer un estudio de ultrasonido, por ejemplo, para ver cómo están los ovarios. Claro. Hay una patología o una alteración, yo no diría patología, que se conoce como ovarios poliquísticos, que Muy común, no de hecho, necesariamente, muchas veces se cataloga como ovario poliquístico y a veces no es tal, sino que es un ovario que tiene muchos folículos. Yo lo llamo ovario polifolicular, pero que de pronto eso puede empezar a dar alteraciones. Entonces tenemos que evaluar. Obviamente una niña que llega primero, que no ha menstruado, lo primero que tenemos que estar seguros si realmente no ha tenido relaciones y si no es un embarazo. Eso es lo primero que tenemos que descartar. Claro. Pero una vez que descartamos esto, entonces podemos ir evaluando, haciendo algunos estudios hormonales, ver cómo están esos niveles de sus hormonas básicamente. Hay hormonas que se conocen como FSH, LH, estradiol, las hormonas de tiroides, la progesterona, testosterona, son hormonas que tenemos que evaluar para ver si la niña está funcionando dentro de su capacidad a nivel normal. También hacemos un ultrasonido, evaluamos los ovarios, ver que no haya un quiste, alguna cosa que esté alterando el patrón de sangrado o la cantidad de sangre que ella está teniendo, Hay un tema, menstruada. aprovechando que estamos hablando sobre trastornos menstruales en la adolescencia y pues el desarrollo, que no tiene que ver con la menstruación, pero sí me encantaría preguntarlo, y es el tema del crecimiento de los senos. Ok. Por ejemplo, ¿cómo saben mamá y papá que la niña está teniendo el desarrollo adecuado en cuanto al crecimiento de los senos? Porque, por ejemplo, a mí cuando estaba muy pequeña nunca me salieron, porque bueno, yo era de senos pequeños, sin embargo mis amiguitas a los 12 o 13 años ya tenían senos grandes y a veces, ¿sabes? Tienes a las niñas como, supongo que los varoncitos lo harán en su momento, comparando como sus senos, las unas con las otras, sin saber si ellas es que van a tener senos pequeños o sin saber cuál es la edad correcta. ¿Cómo debe? Claro, como yo mencioné, la telarquía o el desarrollo de los senos se da antes de que la niña se desarrolle. Ok. Entonces, sí, esto es genético también. Nosotros podemos ver una niña que tiene 14, 15 años y tú la ves y es una niña todavía. Claro. A veces tú ves una niña de 12, 13 años y ya es prácticamente una mujer. O sea, que el efecto, la parte genética, el desarrollo varía mucho de mujer a ¿Tiene mujer. algo que ver la menstruación con el desarrollo de los senos? Usted dice que el desarrollo de los senos pasa Sí, antes. generalmente es antes y después viene la menstruación. Pero realmente eso también tiene que ver con la parte genética del desarrollo. ¿Qué pasa? Bueno, hay mujeres que desarrollan senos muy grandes, otras menos. O sea, eso no tiene nada que ver directamente a nivel de la parte hormonal. Ok. Pero sí habría que ver entonces en un futuro, si no desarrolló senos, pues hay que investigar y muchas veces simplemente no desarrolló porque no desarrolló ese tejido, Claro. la mamá no creció
Entonces, son casos muy raros, pero ya son cosas que habría que manejarlo de otra manera. Pero, Excelente, doctor. pero no Ya hay una relación. realmente. ya para finalizar, unas recomendaciones a todos los televidentes también, que de hecho es importante que estén claros referentes a este tema. Sí, bueno, básicamente yo pienso que la comunicación, generalmente la madre, que es la que usualmente lleva a la niña al pediatra, pues darle seguimiento a estos cambios que se empiezan a dar. Y si hay alguna duda, generalmente lo que hacen ellas es que le consultan a su ginecólogo sobre problemas que está pasando con la hija. Entonces uno le puede ir dando orientación. Si es necesario que la traiga, si no, manéjala con el pediatra. Son cositas que yo creo que la información es muy importante porque en general no hay cambios que puedan ser alarmantes, pero sí, definitivamente si hay problemas de sangrados abundantes y de menstruaciones exageradas, y entonces sí, posiblemente va a haber que hacer un tratamiento médico para tratar de normalizarla y evitar que vaya a caer en un proceso grave de anemia y de problemas de ese tipo por pérdida abundante de tejido menstrual, ¿no? Claro. Así es. Ya excelente. lo sabe, tome nota. Hemos hablado pues otro interesante tema con nuestro especialista, el doctor Alfonso Laverne. Gracias por estar con nosotros, doctor. Con mucho Gracias, gusto, doctor. placer. Escríbanos @la G de tu vida si tiene algún tema que quiere tratar en la mesa y por supuesto nosotros tratamos ese tema para usted.